nosotros vamos a pasar a otro tema. Hoy hablábamos de los delitos informáticos. Sí. Bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de delito. Y los precedentes y el propio, ¿no?, del lavado de activos. En instantes, nada más. Pero antes, te recuerdo que tenés que conocer el nuevo lavarropas Smart Inverter. ¿De quién? De Enjuta. 10,5 kilos de capacidad. 16 programas. Podés manejarlos desde la app de Enjuta en tu celular, por ejemplo. Nuevo lavarropas Enjuta con Wi-Fi para lavar la ropa y que sea más fácil y que optimice tu tiempo. Enjuta, toda una vida contigo. Es un placer darle la bienvenida a Ricardo Gil Iribarne, contador público, ex secretario nacional antilavado y ex presidente de la JUTEP, además. Un placer recibirlo. No, un gusto. Por aquí. Un gusto estar acá. Un delito, el lavado de activos, que ha tenido en esta administración mucho señalamiento por algunos cambios que introdujo la LUC, ¿no?, que subían el tope del monto del manejo de efectivo y que parece que algunos especialistas señalaban que si no era la causa, andaba cerca de la explicación del aumento del crimen del narcotráfico, por ejemplo. Me gustaría saber cuál es su postura en ese punto concreto y después sí, ir a cosas más macro, ¿no?, que requieren un análisis un poco más profundo. Pero el tema de los topes, ¿realmente fue tan grave? Yo creo que es un retroceso legal importante. A ver. Muy importante. ¿Por qué? Porque te facilita la realización de operaciones con menos controles y te quita un elemento fundamental cuando investigás, que es la trazabilidad. Entonces, hoy podés comprar bienes por $150.000 sin que quede ningún rastro. No, pero no es hasta cuánto subió el tope. $150.000. Ah, 150. 150, porque está en UI. Claro, entonces el dólar... Claro. Es cierto, dos cosas. Es cierto que el tope anterior era muy bajo, eran 4.000 y pico dólares, lo que podía ser muy incómodo para operaciones. Y lo otro que yo te tengo que decir es, no es para mí el principal problema de este periodo. Bien. Ahora me va a decir cuál es el principal. Pero para cerrar este punto, se va a intervenir ahí, se van a bajar los topes. No sé, digamos, eso lo resolverán las autoridades del gobierno, pero he visto demasiadas posiciones en varios partidos en ese sentido. A mí me parece razonable. Es de las pocas medidas legales que a mí me parecen razonables en el corto plazo. Claro. Y hay que ubicar un nivel que sea adecuado, que es difícil de determinar matemáticamente, pero que yo personalmente lo situaría en el torno a los $25.000. Un poco más, un poco menos, pero por ahí, ¿no? En dólares y no en UI, entonces, porque si no va a pasar lo mismo que ahora. La ventaja del UI es que no tenés que reformar la ley. Está bien. Yo creo que está bien que sea en UI. Así que no, pero entre 100 y 95 hacemos tanto escándalo. Perdón, no entiendo. Entre 150 Sí, 150 hoy, pero en su momento... Sí, pero hoy son 150. Entonces, hoy, con 7 operaciones, lavas $1 millón. A mí me parece un exceso y... Si vas a los estándares internacionales, estás absolutamente desubicado. Y si vas a la última evaluación que tuvo Uruguay en el año 2019, esa era una de las medidas que los evaluadores destacaban como muy positiva en Uruguay. Quiere decir que hoy tendrías un problema de explicar por qué rebajaste controles cuando todos cuando presentás qué bajas ROS hemos logrado. Ahí es opinable. Yo creo que el tema de los ROS es menos importante que no tenemos casos de lavado. No tenemos condenas por lavado. Eso es lo sospechoso, digamos. No, esa es la realidad. La realidad con cifras oficiales es que el año pasado, en el 2023, tuvimos 3.800 delitos, sentencias, condenas en delitos que generan lavado y tuvimos 4 condenas por lavado de activos en todo el año 2023 en Uruguay. Eso es lo más importante que usted decía que le parecía señalar. Sí, porque estamos hablando de delitos. Claro. Para mí los ROS tienen una misión preventiva importante. Estamos hablando de delitos, yo mido presos, condenas y bienes recuperados. La ROS son los reportes de operaciones sospechosas, algo que están llamados muchos funcionarios públicos, sino a declarar, ¿no? Cuando algo les parece raro, hay que decir, cuando no se sabe el fondo o el origen de un fondo, además. ¿Y por qué? La pregunta es ¿por qué estamos con esos números en lo que son, efectivamente, casos
que atraviesen la justicia, ¿no? Que logren condenas. Yo creo que hay varias explicaciones. Una de ellas es una muy baja percepción de riesgo que han transmitido las autoridades en este periodo. Parece que el problema no preocupa. Lo otro es que no se relaciona el tema del lavado de activos conceptualmente con el notorio avance del crimen organizado. Crimen organizado son delitos por plata. Y si generan plata hay que lavarla. No hay otra forma. Sí, no solo es droga y armas. Entonces tenés, a ver, otro informe oficial. La evaluación de riesgo de Uruguay 2023. Tenés 75 millones de dólares de marcarías decomisadas por contrabando. Eso no es el bagallo del Chuy ni la de la Argentina. Son organizaciones que contrabandean, que abastecen a las ferias, a los comercios. No tenés ni un solo caso de lavado de dinero de fondos provenientes del contrabando. Quiere decir que los tipos le decomisaste 75, 72 millones. Mueven muchísimo más, porque lo que sacás es una parte de lo que... Bueno, ¿cuántos son? Depende, ¿no? ¿Cómo se distribuyen esos 75? ¿De dónde vienen? ¿De 2 organizaciones o de cuántas? Tenés que investigarlo. Directamente no se investiga. No se investigó el lavado en esas operaciones, no se está investigando el lavado de manera proactiva y de manera paralela al delito que dio origen a la plata, como dice la ley. Nuestra ley dice que hay que hacer una investigación patrimonial paralela para... A ver, todos los delitos por plata generan lavado. No todos tiene sentido investigarlos de la misma manera, porque hay chiquitaje. Claro, bueno, y ahí iba a hacerle la siguiente pregunta. Que esto es no en su rol profesional, sino más humano, ¿no? ¿Cuántas veces se hacen vistas gordas a lavados o a sospechas de lavado porque se pueda llegar a entender que, bueno, genera trabajo, genera empleo, mueve la economía, ¿no? Que termina redundando en el beneficio de muchos otros, además de que se llenen los delincuentes? ¿Cuánto hay de eso en el abordaje? Hay mucho y creo que es obligación de las autoridades dar respuesta a eso. Porque si vos mirás, efectivamente el lavado genera trabajo. Y claro. El tema es qué genera además de trabajo. O sea, la construcción, lavado en construcción genera trabajo. Los booms de la construcción en distintos puntos del país. Ocupa gente. Por ejemplo. Ahora, lo que ha pasado en otros países, no diría que está pasando acá, pero no, nos puede pasar y después vemos por qué, es que esos que mueven esa plata después se hacen dueños de la cuestión. El lavado es la culminación exitosa del delito. Yo si no lavo, delinquí al santo botón. ¿Qué hago con la plata? ¿La entierro? ¿Me compro 28.200 autos? No, tengo que lavarla. Eso genera sensación de impunidad, genera el éxito del delito, genera la idea que el delito paga, que es lindo, que es bueno, que es buena carrera ser delincuente, genera corrupción. Todo eso está asociado a esa obra que generó 80 puestos de trabajo. Entonces, el país tiene que elegir. Entonces, yo no digo, y por eso te decía, creo que hay una mala percepción de error, no digo que haya complicidad. En algún sector seguramente sí, pero me parece que el problema no es la complicidad. Lo puedes plantear también con las inversiones. Lo que sale claro es, bueno, es un país chico que precisa inversiones, capaz que algo malo se nos cuela. Creo que esa postura de que, bueno, todo el mundo se lava y capaz que se nos cuela algo, es una barbaridad que nos está debilitando. Todo eso está atrás de los datos estadísticos. Este tema no es un tema de tal partido o cual partido, es un problema de los uruguayos. Sí. Porque el tema del crimen organizado no lo hemos sabido encarar los uruguayos y ningún partido lo ha resuelto. Y yo creo que el lavado es una pata importante. ¿Y en el mundo? En el mundo hay distintas situaciones, pero hay, si querés, indicadores mucho mejores que en Uruguay. Porque el indicador el resultado es cuánto agarraste. Cuando nosotros empezamos en 2005... ¿Pero de qué indicadores cuál es el indicador que está haciendo referencia ahora en concreto? Para mí el indicador clave es cuántas condenas tenés. O sea, si vos decís hay un delito, está presente, tengo la ley, está tipificado... Claro, pero capaz que no entraste por narcotráfico, pero terminaste por algo parecido. Déjame terminar. Sí, perdón. 2005, yo asumo el tema lavado. Sí. ¿Teníamos el delito? Sí, desde el 98. ¿En Uruguay se lavaba? Sí, todos sabíamos que en Uruguay se lavaba porque había condiciones de secretismo, de opacidad para lavar. Y dijimos, traigan la plata que no preguntamos nada. Sí. ¿Cuántos presos teníamos? Ninguno. Ese país está funcionando. Yo puedo discutir si 50 condenas es lo mejor o se precisan 100 o 28. Ahora, 0 o 4 del 2023 es una barbaridad. Claro. Uruguay empezó a crecer y eso no fue obra de un solo partido. Empezó a mejorar en todo esto en el último tramo del gobierno de Jorge Valle,
con Leonardo Costa, con Alejandro Montes de Oca, excelentes técnicos del Partido Colorado, siguió mejorando, con errores, con carencias, con problemas, siguió mejorando y ahora ha tenido un bajón. En el 2005, ni una condena. 2009, evaluación oficial, 33 procesamientos. Todavía el Código Viejo, no había condenas. 2019, evaluación oficial, 50 condenas. 2023, 4 condenas. Yo no puedo defender esas cifras. Tengo que decir, claro, tenemos un problema. Y no es creíble que la gente entró y se volvió legal. No, creo que afortunadamente hay un sector de gente de todos los partidos que ve que hay un problema que tenemos que encararlo y que el combate al crimen organizado, el combate al narcotráfico que se plantea como crucial, si no lo acompañamos con el tema del combate al lavado de activos, lo vamos a perder. El tema es que no termine pasando lo que muchas veces pasa con la droga. Termina preso por unos gramos el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Y que no termine preso el que lava 2 mangos y no el que está mucho más arriba y que termina siendo el dueño del edificio. Bueno, acá el problema, además de las 4 condenas, el informe de elaboración de riesgo de Uruguay del 2023 que hizo Alejandro Montes de Oca, que es un excelente tipo y un excelente profesional del Partido Colorado, decía, el problema no es solo la poca cantidad, el problema es la calidad, son todos chiquitajes. Claro, chiquitajes. Acá no aparecen organizaciones de lavado. Y Uruguay ha detectado, ha desarmado importantes organizaciones que lavaban acá. No es que hay que inventar lo que... No, ya pasó. Hay 50 condenas había en el 2019 y hay organizaciones muy fuertes que fueron desmanteladas. El tema es que capaz que la cabeza no está acá, la cabeza capaz que está en otro país hoy en día. Sí, pero acá hay cabezas a distinto nivel. A ver, el capo del movimiento de un contenedor con 4 toneladas, capaz que no está acá. Ahora, los capos de los que abastecen a todo el Uruguay están acá. Claro. Y los que abastecen a todo Uruguay no están solo en el Marconi. Están también en Carrasco, en Pocitos, en Los Liceos, en Punta del Este, y eso es muchísima plata. Exacto. Nosotros en el año 2008 había un traficante local que fue condenado y su esposa fue condenada por lavado. El tipo hacía 3 años había comprado una casita, un rancho en un asentamiento con una hoja de cuaderno donde decía, bueno, compré por 25.000 pesos. A los 4 años tenía una casa en Punta Gorda, una casa en Ciudad de la Costa, 2 autos, un papagayo en el fondo. Fue la primera vez que yo vi un papagayo. Yo con lo del papagayo sospecharía, Bueno, pero te quiero decir... No, ya sé, entiendo. Me parece que lo que tú planteas es muy importante. Sí, claro. Sí, acá hubo un ministro, vamos a hablar de lo que dijo, tenemos que atacar al lavado en pequeña escala en los barrios. Digo, no. En los barrios se lava y está bien y hay que atacarlo, pero el problema son los grandes, son los dueños de negocio, porque esto es un negocio que tiene dueños, asesores, capataces, intermediarios, no sé qué, y están los tipos del barrio que... Y los cómplices también, ¿no? Pablo, me interesa tu opinión en esto que conocemos un poco tú. Bueno, pues, es largo el tema. Hay algunos recursos en la ley de comiso ampliado y demás que cuando hay una sentencia de condena por narcotráfico, se le decomisan los bienes que se le pueden encontrar, salvo que puedan probar que no son producto del narcotráfico. Igual no alcanza, es insuficiente, está claro. La normativa está, el problema es que no se aplica, o es insuficiente. Hoy para entrar al país, vos si entrás con un maletín que tiene más de $10.000, lo tenés que declarar. Yo puedo entrar con $1 millón en un maletín y lo declaro. Lo que puede pasar es que me ponga una falta y tengo que pagar una multa y más nada. Entonces, el Estado habla del lavado y está muy bien, pero el Estado le exige a los particulares que controlen el lavado. O sea, que hagan el trabajo que tiene que hacer el Estado. Que tiene que hacer el Estado. Porque cuando vos le pedís a un escribano que controle de dónde vienen los fondos para hacer determinado compra de un inmueble, ¿y el escribano qué puede hacer? O sea, no va a investigar. Pero eso no es de ahora ni de esta administración. No, por supuesto. O le pedís de pronto a algún abogado que haya algún movimiento sospechoso que lo denuncie, o a los bancos que informen al Banco Central sobre el origen de los fondos y demás. Pero el Estado no controla como debe de controlar. Y bueno, y es un colador. La realidad es esa, porque la normativa existe. Yo no voy a opinar de lavado, adelante de nuestro invitado, que sabe de lavado toneladas. Pero la realidad es que tenemos una normativa que no se puede aplicar, o sea, que no se aplica, que no están los controles suficientes como para poder decir, bueno, señores, ¿acá se lava dinero? Sí, claro que se lava dinero, por supuesto. Cuando vos tenés un secreto bancario tan fuerte, que por más que hay una orden judicial que te dice, a ver, dígame cuánto tiene este señor
en su cuenta, en su caja de ahorro, el banco te dice no secreto bancario. Y no te la da. No te la da y no te la da. Y se terminó la discusión, ¿eh? No te la da. Entonces, creo que hay que mejorar un poco más la normativa, aplicar, por supuesto, recursos de verdad para la JUTEP, etcétera, los efectos de que puedan trabajar fehacientemente, y el Estado controlar un poco más, ¿no? Por eso un poco más las pilas el Estado, las autoridades del Banco Central y demás, a los efectos que controlen de verdad. Y no le exijan a los particulares un control que deberían de hacer ellos. ¿Qué opinas sobre eso de los particulares? A ver, yo hace mucho tiempo que digo una cosa, que es el principal sujeto obligado es el Estado. Y en eso coincido plenamente contigo. Creo que el Estado es el que tiene que ordenar el combate al lavado, tiene que dirigirlo, tiene que participar. Ahora, que no le puede trasladar obligaciones a otros actores si no cumple con sus propias obligaciones. Y hoy está pasando eso. Entonces, por eso te decía, hoy a mí una reforma legal no es lo que más me preocupa. Porque además, tanto los distintos actores como los organismos internacionales dicen la ley de Uruguay es buena. Entonces, ¿se puede bajar de vuelta el tope? Sí, se puede Es bajar. mejorable en ese sentido. Yo creo que está bien bajarlo, hay acuerdos, está todo barro. Otras medidas, yo digo, no, hagamos lo que podemos hacer y no estamos haciendo, y después vemos. Y que el Estado haga lo que puede hacer y no está haciendo, que es controlar, pero que también es investigar al lavado y ver quiénes son los que se llevaron la plata, dónde fue la plata de una organización que la desarticulé, le saqué 2 camionetas, pero no averigüé dónde fue la plata que generó en años, porque hace años que viene traficando droga, y yo me quedo con los últimos 2 bienes que se compró el que agarré. Entonces, tengo que investigar, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Y después, está bien, el sistema no uruguayo, el sistema mundial dice hay actores que pueden colaborar. No tienen que denunciar, no tienen que investigar, tienen que hacer cosas razonables. O sea, yo soy jubilado, el Banco República ve que todos los días, todos los meses me entra mi jubilación. Si un día me entran $500.000, avisá, acá hay algo anormal, algo inusual. Bueno, hay bancos que hacen ese. No, ese los bancos tienen obligación de hacerlo y en general los bancos lo han hecho, más allá que en el 90% de los casos detectados efectivamente en Uruguay desde el año 2006, ha habido participación de entidades financieras. No por complicidad, pero por lo menos por omisión. Por Yo creo que hay que mejorar exacto. el sistema, sí, pero lo primero es que el Estado haga lo que no está haciendo. En eso estamos siempre. Y no le echemos la culpa ni a la ley, ni a los escribanos, ni a los abogados, ni... No, hoy es el Estado el que tiene que hacer lo que tiene que hacer, en mi opinión personal. Y después sí, mejorar el sistema, darle sentido común. Entonces, si vos decís, tengo varios actores que controlan, buscá que no se repitan controles, que cada uno aporte lo que el otro no tenía. La LUC tiene otro retroceso grave. ¿Cuál? Que dice que si un pago viene por una herramienta bancaria o del sistema financiero, entonces el implicado, el sujeto obligado que participa, inmobiliaria, escribano, contador, lo que sea, puede hacer debida diligencia, es decir, controles menores porque vino de un banco. ¿Tá? Entonces, ¿eso qué implica? ¿Qué implicó? Lo que tú decías. Todos esos actores dijeron, el Estado me liberó, claro, que lo hagan los bancos. Si logro meter la plata en el banco, claro, ya está. Entonces, primero, en todo el mundo, los bancos han tenido una proyección histórica muy fuerte en el tema lavado. Entonces, no digamos eso. Y después, hay distintos actores que tienen elementos que el banco no tiene. A ver, yo me crié en un pueblo del interior. Si Juancito, lo conozco de toda la vida, y un día viene con un cheque de $500.000 o de 100.000, yo sé que no los tiene. El banco no sabe. Aparece enseguida el algo habrá hecho. Entonces, vos te decís, bueno, complementa, dale sentido pero común. usted está dando cifras muy grandes, Iribarne. ¿Qué es lo mínimo con lo que se lava? Deme un caso de una chiquitez, pero que es lavado, que configura lavado. Pregunto, porque para también nosotros hacernos un poquito más responsables de los manejos de nuestros dineros, de nuestras acciones. No, a ver, vos tenés en Uruguay casos reales con condenas, sí, o extradiciones de distintos tipos. La operación Campanita del 2006 al 2009, fue larga la operación Campanita, que es bastante conocida. Sí. Se detectaron y recuperaron unos $10 millones. ¿Qué hacían los colombianos? Armaron un grupo de gente acá que les compraba propiedades o le compraba vehículos, que además eran buenos inversores y descubrieron que los bancos, después de la crisis, se querían sacar de arriba inmuebles que tenían por hipotecas que no se habían pagado. ¿Tá? Entonces los tipos iban y le decían algo, te ofrezco tanto, arriba. Nadie controlaba. Todo eso se detectó por una intervención policial, fue la policía la que descubrió,
Y dijo, acá se está moviendo mucha plata, esa plata venía del exterior, la lavaban acá. El señor Figueredo, FIFA, lavó entre 11 y 15 millones de dólares de coimas. ¿Qué hacía? Como era Figueredo, expresidente de la AUF, expresidente de la Conmebol, vicepresidente de la FIFA, nadie le preguntaba, tenía mucha plata el tipo, nadie le preguntaba de dónde venía. Y metió toda esa plata que se descubrió, en última instancia, por la acción de otros países que desarmaron una estructura de coimas impresionante. Y hace poco nosotros estudiamos una serie de casos y a mí uno de los que más me sorprendió fueron dos señores brasileros que se instalaron acá para lavar plata de los cambistas clandestinos brasileros, porque tenés un país que tenía muy controlado el tema del dólar y un país como Uruguay que no lo tenía controlado. Se instalaron acá, montaron una oficina, un sistema de cómputos muy sofisticado, programas muy sofisticados, lavaron 1.600 millones de dólares. Desde Uruguay, no pasa un peso por acá. Pero desde acá tenían 300 empresas en todo el mundo. Si no lo detectan en Brasil y Uruguay coopera y los extradita, eso no se detecta. 1.600 millones de dólares. Relacionarlo con el PBI de Uruguay es una barbaridad, relacionado con el presupuesto de cualquier ente o de cualquier sector de la economía, y es una barbaridad. El año pasado, según cifras oficiales, en Maldonado se vendieron unos 6.700 inmuebles, de enero a octubre. ¿Cuántos reportes hubo de operaciones sospechosas por actividades inmobiliarias? 14, en todo el año. Entonces yo tengo que decir, el sistema está funcionando mal, porque no puede ser. Si extremadamente bien, todos muy legales. Sí. Cualquiera de nosotros que va a Punta del Este o cualquier extranjero que viene, le llama la atención. No, es impresionante, pero tal vez puede ser impresionante la cantidad de dinero legal, lícito que está circulando en el balneario. No hay que satanizarlo. Lo que hay que decir, bueno, veamos del origen para ver si es razonable. Durante muchas décadas, bueno, durante muchos años, se decía, no, eso lo que pasa es evasión fiscal de Argentina, son delitos fiscales. Bueno, nosotros ahora tenemos el delito fiscal, la defraudación fiscal como delito presente, no tenemos ni un solo caso, ni de uruguayo, ni de argentino, de brasilero, ni de nadie. Entonces, estamos haciendo las cosas mal. El argumento que uno puede decir, bueno, en Uruguay no se lava. Y yo digo, es una ingenuidad brutal y desconoce que el crimen organizado, todos sabemos que ha crecido en Uruguay. Entonces, el lavado necesariamente ha crecido, no estamos haciendo bien las cosas, el Estado es el principal responsable y eso es lo que hay que cambiar. Ricardo Gil Iribarne, un placer haberlo tenido aquí con nosotros en el programa, en este segmento. Y si podemos ya comprometerlo para una próxima vez, quedaron muchas preguntas en el tintero. Bueno, yo extraño a algún hincha de Liverpool que había acá, que ya no está porque tenía cierta complicidad en el tema futbolístico. Sí. Bueno. Quedan pocos de esos, Pero no sé... Después salimos campeones... Convertimos a alguien en domicilio. Si es la excusa, si es la condición, nos hacemos del cuadro que sea. No yo por $10.000 capaz me voy. Liverpool, por decir. Iribarne, muchísimas gracias por habernos acompañado. Pausa y ya venimos.